Hola, les saluda Yoshua Barbosa. Bien, muchos me han preguntado cómo es que se debe realizar la búsqueda bibliográfica, la gestión y luego traspolar toda esa información a al trabajo, ¿no? Bien, eh, yo voy a hacer un ejemplo de cómo hago cómo traspolo la información desde la búsqueda hasta la gestión y luego cómo inserto la referencia directamente en el documento que estoy escribiendo, ¿no? Y esto es importante sobre todo para los compañeros estudiantes de medicina, de enfermería, que están en la formación. Aplica una forma muy similar cuando se va a realizar un trabajo de investigación. La diferencia es de que en un trabajo de investigación aplicas variables. En este caso, en un trabajo académico necesariamente de presentación, ¿no? Por ejemplo, como una tarea, no aplicas una variable, sino aplicas un tópico, un tema en específico. Y por ende la variable solamente es única y los temas se van añadiendo como unas subvariables para iniciar un tema de búsqueda, ¿no? Lo importante acá es saber dos cosas: saber inglés y saber de dónde buscar, cómo gestionarlo y luego cómo insertar las referencias aquí. Y esto le va a servir, si hacen esa práctica, les va a servir mucho para sus tesis. Bien, ahora, yo por ejemplo voy a iniciar. Me han dejado, por ejemplo, la tarea de quemaduras en pediatría. ¿No? Voy a colocar aquí. Mi tema es quemaduras en pediatría. Aquí. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a iniciar con quemaduras en pediatría. Yo voy a utilizar el Zotero para enseñarles cómo exportar, pero luego voy a aplicar mi EndNote, que es mi gestor bibliográfico principal. Y la dinámica es la misma, ¿ok? La diferencia es de que el Zotero lo utilizamos en el Word cuando las personas que utilizan Mac bueno, yo personalmente utilizo el Page en Mac, por lo que aplico EndNote, ¿no? Para las referencias bibliográficas. No hay ninguna diferencia en funcionalidad, ¿no? Solamente el formato, vamos a ver Sotero, por ejemplo, es así, ¿no? Pero para exportar, a la hora que yo voy a exportar en el Word, no es tan diferente. De todas maneras, voy a tratar de hacer un video especialmente en Word para enseñarles. Esto de acá va a ser un ejemplo de cómo aplico en EndNote. Bien, por ahora, un ejemplo de cómo aplico en EndNote. Y luego voy a aplicar otro, pero en Word, para el Sotero. Entonces, ¿cómo empiezo? Si yo sé que bueno, ya en mi universidad está el reglamento de que hay que evitar plagio, ¿no? Y el plagio, pues, a veces es tan evidente, sobre todo en los estudiantes ¿no? los futuros eh, médicos, enfermeros, que están formándose y que están recién conociendo cómo se realiza una adecuada citación bibliográfica, o sea, cómo evitar el plagio. Muchas veces cuando nos dejan un trabajo, lo primero que hacemos es buscar en Google. Ah, muy bien, me dejaron el tema de quemaduras en pediatría. Voy a Google y pongo quemaduras en pediatría. Y me sale un montón de información, veamos. Me salen 48.400 resultados. Entonces, lo que yo, bueno, me ha salido esto, pues acá veo PDF, voy a abrir y así, ¿no? Miren, en realidad esto no es incorrecto. Sin embargo, no es lo óptimo. No es, a pesar de que no es incorrecto, no es lo correcto. ¿Qué significa? De que no necesariamente debe ser así, porque la información que yo voy a tener aquí no es necesariamente verídica. No, no todo lo que está en Doctor Google es necesariamente verídico y por ende, si no es verídico, no puedo yo utilizarlo como referencia bibliográfica para un trabajo pues profesional, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Debo de aplicar estrategias de búsqueda como los videos anteriores que ya he publicado, con la intención de poder especificar los criterios y establecerlos, colocarlos en una base de datos y que la información me sirva. Ahora, eso es muy importante hacer ver de que cuando hacemos un trabajo de investigación aplicamos dos cosas, ¿no? Aplicamos variables, una variable independiente, una variable dependiente, si que hacemos un estudio de asociación
o un estudio analítico, o una variable solamente cuando estamos haciendo un estudio descriptivo. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la prevalencia de quemaduras en pediatría en la ciudad de Trujillo, por ejemplo, Perú, yo voy a hacer un estudio descriptivo solamente teniendo como consideración la variable quemaduras. En los sujetos sería pediatría, ¿no? Pacientes pediátricos o en niños. Pero yo no quiero esto ahorita, yo quiero hacer un trabajo académico que se me ha designado como tarea para poder presentar. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo buscar? ¿No? Voy a colocar así, ¿qué debo buscar? ¿O dónde debo buscar? ¿Y qué tipo de artículos debo buscar? Bien, ¿dónde debo buscar y qué tipo de artículos debo buscar? Voy a darles algunos pequeños tips que yo hago para realizar mis trabajos de, en este caso, en la Facultad de Medicina. Lo primero es dónde debo buscar. Yo voy a utilizar el Google Académico. ¿Cómo encontrarlo? Ponen en Google, Google Scholar, Google Académico y entran así. En Google Académico, si yo estoy buscando quemaduras en pediatría, puedo poner en mi idioma, en español, quemaduras en pediatría. Y la información que va a salir acá es necesariamente artículos. Ahora, es muy importante también saber de que no todos los artículos necesariamente son verdaderos. Tengo que leerlos. Bien. Y acá puedo seleccionar por fechas, porque seguro mi docente me ha pedido que los artículos no sean menores a 5 años, o sea, no sean más antiguos de 5 años. Puedo yo establecer un intervalo, por ejemplo, desde el 2015 hasta el 2018, por ejemplo. Voy a poner en buscar y miren, me salen todos los artículos entre el 2015 y el 2018. Ahora, miren, una siguiente página, importante también para mí, el PubMed, ¿no? Vamos a buscar en PubMed la información, ¿ya? Lo siguiente, vamos a utilizar el UpToDate. Los que no tienen UpToDate, bueno, lamentablemente no podemos hacer mucho si no tienen UpToDate. UpToDate es un repositorio de guías de práctica clínica, es un repositorio de artículos de revisión, ¿no? En donde va a compilar información de bastante nivel de evidencia. Y esa información ya está compilada por autores o autor que ha compilado la información específica para que el lector pueda utilizarla en su práctica diaria. Para eso sirve el UpToDate. El problema es de que se paga, ¿no? Ahora, entonces tenemos 3 páginas. Vamos a poner aquí. Quiero hacer un pequeño resumen, ¿ok? ¿Dónde debo buscar? Lo primero, yo por defecto, Google Scholar. Lo siguiente es PubMed. Y finalmente el UpToDate. Ojo, esta información es para hacer un trabajo, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Para hacer un trabajo en la facultad. Si estudio medicina, si estudio enfermería, si estudio psicología o cualquier ciencia de la salud, ¿no? Bien. ¿Dónde debo buscar? Google Scholar, PubMed y UpToDate. Ahora, ¿qué artículos debo buscar? Bien, si estoy haciendo un trabajo de revisión, es decir, una búsqueda bibliográfica específica en un tópico específico, lo que yo debo buscar, vamos a poner aquí, lo que yo debo buscar principalmente son artículos de revisión. Bien, son artículos de revisión. Los artículos de revisión compilan la información de otros autores y comparten esta información a través de publicaciones científicas. Bien, los artículos de revisión. Los siguientes son los libros, ¿no? En el segundo peldaño están los libros, ¿no? Los libros, en este caso especiales, ¿no? Especializados. Los libros especializados me van a dar el tema en sí, ¿no? Me van a dar el tema propiamente dicho, del cual yo puedo tomar un párrafo y puedo citarlo en mi trabajo, ¿no? Ahora, debo también saber, pues, antes de yo de empezar vamos a decirlo criollamente, rellenar la información del tema, yo debo de haber leído un poco, ¿no? No puedo yo hacer un estudio de algo que no sé. Entonces yo debo de leer sobre quemaduras, ¿no? Puedo tomar un libro base,
Por ejemplo, si estoy en pediatría, mi libro base es el libro de Malcarney, por ejemplo, de la Academia Americana de Pediatría, ¿no? O si queremos ser latinos, pues vamos con el libro de Martínez, ¿no? El libro de Martínez que se llama Salud y Enfermedad del Niño y del Adolescente, que es un muy buen libro y es mexicano y nos va a ayudar pues mucho, ¿no? Porque los temas están especializados desde el primer nivel de atención hasta el tercer nivel de atención. O si queremos utilizar un libro español, podemos utilizar el libro de Manuel Moro, el libro denominado Tratado de Pediatría de la Asociación Española de Pediatría de la editorial Médica Panamericana. Es un muy buen libro también y que me puede ayudar sobre todo a poder revisar. Ahora, lo que diga en el texto del libro no necesariamente voy a copiarlo acá, pero por lo menos me va a dar una base, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a empezar a obtener la información en este orden. Primero en Google Scholar, en PubMed y en UpToDate. Yo quiero un concepto general. ¿Qué voy a colocar en concepto general? Eso es un esquema. Es un esquema del tema que yo voy a hacer. Ya he hecho un bosquejo, ¿no? Y voy a colocarlos en guiones incluso. ¿Para qué? En viñetas, ¿no? ¿Para qué en viñetas? Para poder tener un orden, ¿no? Y de luego le quito las viñetas y me quedo con el texto completo. Por ejemplo, empiezo con el concepto general. ¿Qué quiero en el concepto general? Definición de quemaduras. ¿Qué quiero en epidemiología? Prevalencia, incidencia, ¿no? Prevalencia e incidencia de las quemaduras en niños, ¿no? Los países, el índice, etcétera. Los mecanismos de lesión, ¿no? Por los cuales, con motivos por los cuales un niño se puede quemar. Es muy importante saber los mecanismos de lesión. ¿Y por qué es este esquema? ¿Por qué tengo este bosquejo? ¿Por qué he leído? Es muy importante leer previamente el tema y tener un conocimiento previo antes de empezar a hacer un estudio específico del tema. Es necesario tener una visión amplia, ¿no? Ahora, la evaluación, el tratamiento y el pronóstico. Ese es mi bosquejo para empezar a llenar la información y vertir la información que encontré dentro de cada uno de ellos. ¿Qué aconsejo yo como autor? Eh, Primero es tener una base, un documento base, ya sea un libro o ya sea un artículo. Por ejemplo, si yo quiero colocar acá quemaduras en pediatría, me puedo ir acá, ¿no? Yo ya he buscado y voy aquí y ese es mi texto base, ¿no? Pero aquí en el texto base no me habla sobre un concepto general sobre la quemadura, entonces puedo buscar en otro lado, voy a buscar en Google Scholar. Por ejemplo, aquí, vamos a ver aquí, abro, y abro aquí, me sale esto, y me dice las quemaduras en la población, aquí hay una investigación. Voy a tratar de buscar el PDF, aquí está. Abro el PDF, vamos a ver qué me dice, vamos a descargar el archivo PDF, lo está descargando, listo, ya lo abrió. Ahora, yo estoy buscando la información para poder completarla en mi artículo. En este caso no es un artículo de investigación para publicación científica, es un trabajo. Los artículos de revisión sirven como una base para poder tener una idea. Ahora, eso no significa que yo voy a empezar a buscar la introducción y copiarla. ¿No? Por ejemplo, yo quiero, la acomodadora se puede definir justo lo que estoy buscando. Ah, copio y pego. No se hace eso. En realidad no se debe de copiar y pegar. ¿Por qué? Porque es plagio. No estoy cometiendo plagio al citar algo que en realidad está citado por otro autor. ¿Por qué? Porque la introducción de este autor o de esta autora ya está en otro autor, ¿no? ¿Cómo veo eso? Veo la referencia y busco la referencia al final y me dice el nombre del autor. Para yo no caer en el problema de plagio, pues copio esto, ¿no? Hasta el título y lo busco en Google, ¿no? Lo puedo buscar en Google Académico, es lo mismo. Pero yo lo voy a buscar en Google normal, voy a abrirlo, voy a buscarlo y voy a ver. Tratamiento del niño quemado, aquí está, ¿no? A ver, vamos a ver si es la misma persona. Sí, ¿no? Es Goñi. Voy a ver el PDF, a ver. Vamos a ver si abre. Aquí está. Abrió. Ya encontré el artículo que la autora anterior había citado, ¿no? La autora anterior había sido... ¿Dónde está? Aquí está. Ya. Ahora, la autora anterior me había dado la información en su introducción.
pero la información que me está dando acá no le pertenece a ella, sino le pertenece a la otra autora. ¿Quién es los otros autores? Goñi, Gómez y Pérez. Ahora, no significa que también voy a copiar y pegar esa información, ¿no? ¿Por qué? Porque, nuevamente les digo, estamos cometiendo plagio. No se debe hacer eso. Lo que se debe es tratar de poder parafrasear. Por ejemplo, dice, las quemaduras se pueden definir como un trauma prevenible que compromete piel y mucosas y tejidos subyacentes, producida generalmente por la acción de agentes tipo físico. Entonces, lo que puedo hacer, por ejemplo, concepto general. Vamos a hacer así. Voy a abrir doble pantalla con una Mac y voy a hacer esto, ¿no? A ver. Voy a tratar de parafrasear, ¿no? A ver, por ejemplo, en este caso, las quemaduras son lesiones que comprenden el daño de mucosas, de piel y mucosas, o vamos a decir, piel, mucosas y tejido subyacente, provocado por agentes físicos tales como... ¿Qué estoy haciendo? Estoy tratando de citar lo que el autor principal me ha dado aquí, pero con unas palabras propias. Pero la idea nació de acá, entonces yo debo citar al autor. Pero como esta autora ha citado a otro autor, en realidad a quien debo citar es el autor principal, que es a este autor. Ahora, una vez que yo lo haya terminado de citar, miren, si se dan cuenta, no he exportado la información. ¿Por qué? Porque no la he encontrado directamente desde una base. O sea, aquí cuando yo cuando yo busco la información rápida en Google Scholar, eh, la desventaja es de que, o sea, la ventaja es de que lo encontré rápido y quizás preciso. La desventaja es de que al utilizar mi gestor bibliográfico, no tengo que insertar mi gestor de manera manual, ¿no? Entonces, ahora yo he empezado a hacer esto, ¿no? He empezado mi redacción, pero luego tengo que citarlo, ¿no? Entonces, vamos a salir de esto de acá. Vamos a salir. Ahora, vamos a continuar, a ver, tales como, eh, físico, tales como, aquí está, ¿no? Agentes de tipo, tales como térmicos, químicos y eléctricos. Listo. Entonces hasta aquí yo ya he parafraseado. Ahora lo que tengo que hacer es citar, pero este autor, en este caso el otro autor, no está en mi gestor bibliográfico, que en este caso sería Zotero. Si es que yo voy a utilizar Zotero. O podría ser en este caso el EndNote, porque es el que estoy utilizando. ¿Qué debo hacer? Pues debo hacer un ingreso manual, ¿no? ¿Cómo lo hago? Lo primero que hacer es crear mi carpeta. Lo mismo se hace en el Zotero. Entonces voy a File, no, voy aquí, voy a crear un nuevo grupo, crear un set, voy a crear por ejemplo quemaduras en pediatría y ahora voy a crear un grupo y voy a ponerle información, por ejemplo, no, vamos a poner nuevamente quemaduras, ya está. Bien, entonces ahora, ¿qué es lo que debo hacer? Es ingresar a los autores. Como yo voy a hacer un ingreso manual, hago clic aquí. Voy a hacer un ingreso manual. Como ya he descargado el artículo, ya lo he descargado, entonces lo que voy a hacer es buscar el artículo directamente y voy a colocarlo acá. Cierro y miren, automáticamente va a cargar el artículo. Aquí en el EndNote, eso estoy haciendo un ejemplo para que vean cómo lo hago y puedan hacerlo también ustedes si es que están utilizando el EndNote. Pero lo pueden hacer también en el Zotero. Bueno, de una manera un poco distinta, pero lo podemos trabajar ahí, ¿no? Ahora miren, el autor es Goñi.
Goñi Orayen, Gómez Gómez y Pérez Martínez. Bueno, vamos a colocar aquí en autor C. Goñi, L. Gómez y A. Pérez. ¿En qué año? Vamos a ver aquí, está en el 2007. El título, tratamiento del niño quemado en atención primaria. El journal o la revista Pediatría Atención Primaria. No, esa es la revista. Volumen 9. ¿No? Suplemento 2. Páginas, no dice número de página, vamos a buscar. A ver, no, sí, desde la 29 hasta la 38. Desde la 29 hasta la 38. Listo. Y vemos, y ya tengo automáticamente mi referencia bibliográfica con mi PDF que está aquí adjunto. Bien, pueden ver mi PDF, pueden ver mi referencia bibliográfica de Goñi. Ahora, ¿quién es el autor? Goñi. Lo que yo debo hacer, ¿qué es? Como yo he ingresado manual, porque estoy haciéndolo así, no debería haberlo hecho si hubiese utilizado una base de datos, pero como estoy utilizando Google Scholar, la ventaja es, como les dije, encontramos más rápido la información, pero la desventaja es de que cuando yo quiero utilizar mi gestor bibliográfico, tengo que hacerlo de manera manual la gestión, o sea, ingresar el documento al sistema, llenar algunos datos. ¿Cuál es la ventaja de todo esto al final? El gestor bibliográfico me da ya el formato de referencia directa para hacerlo en mi documento. En este caso, por ejemplo, yo he colocado el concepto general. Las quemaduras son lesiones que comprenden el daño de piel, mucosas y tejido subyacente como provocado por agentes físicos tales como térmicos, químicos y eléctricos. Yo estoy asumiendo que la información está aquí en Goñi, porque esta es la información que obtuvo mi otra autora, que en este caso fue Elizabeth Abril, ¿no? Rosario Abril. Ella en su introducción citó a este párrafo como la publicación de Goñi, ¿no? Debería revisarla, pero por fines prácticos vamos a asumir que ya está esa información acá implícita. Entonces yo no puedo citar a Rosario, ¿no? A Rosario Abril, sino que tengo que citar al autor principal, porque es la conclusión del trabajo que ha sido incluido en esta introducción, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que debo hacer entonces? Citarlo. Si ya he considerado que este párrafo pertenece a Goñi, entonces si estoy utilizando Page en Mac, voy a insertar cita en Note y voy a poner Goñi porque es la autora o el autor que estoy buscando, ¿no? Hago insertar y miren, aquí apareció. Pero el problema es de que apareció con apellidos y esto. Yo no quiero esto, yo quiero en formato, este es formato APA, ¿no? Yo quiero en formato Vancouver. Entonces me voy a edición, citas en Note, miren acá está en formato Harvard o en formato APA, me voy a Vancouver. Y automáticamente este nombre se puso en número, porque este formato Vancouver, le pongo el punto final del número y del paréntesis, y miren al final aparece la bibliografía automáticamente, ¿no? Y le puedo cambiar eso, le puedo poner referencias bibliográficas. Esto claro que eso yo lo puedo editar, ¿no? Yo lo puedo editar para cambiarle el, el número de letra, porque si quiero que todo sea 12, lo puedo poner y que todo sea Arial, por ejemplo, también puede cambiar, ¿no? A esto también. Miren, la referencia, si yo hago clic, automáticamente se sombrea todo. ¿Por qué? Porque es parte del sistema, ¿no? Miren, es parte del sistema y así me ha trabajado, ¿no? Ahora, si yo vuelvo a citar otro artículo, por ejemplo, vamos a continuar. Ya lo hice con el Google Scholar. Ahora lo voy a hacer con el PubMed, ¿no? Entonces, pero para buscar en PubMed, yo he tenido que realizar un criterio de búsqueda, ¿no? Entonces, en este caso, estoy buscando quemaduras en pediatría. ¿Cómo sería mi estrategia de búsqueda? Según lo que ya hemos buscado. Lo primero que tengo que ver que mi variable sería quemaduras y mi sujeto pediatría. Entonces voy al DEX. Pongo quemaduras en español
y mi descriptor sería burns, ¿no? Burns. Aquí pongo paréntesis burns and pediatría, ¿no? Que en este caso sería child, o sea, de niños, o infant, ¿no? Cualquiera de los dos. ¿Cómo lo sé? Porque, bueno, ya he trabajado mucho con estas variables y ya me las sé de memoria. Burns, ¿por qué solamente Burns? Porque puede ser, miren, si vemos Burns, habla no solamente de las quemaduras, mm, o sea, habla de las quemaduras en general, que pueden ser químicas, eléctricas, ¿no? Eh, entonces, es más, abarca casi todos, porque también hay específicos, por ejemplo, quemaduras químicas, quemaduras eléctricas, quemaduras por inhalación, etcétera. Yo que ahorita estoy buscando de manera general. ¿Por qué digo esto ahorita? Porque yo estoy buscando el concepto general. Si más adelante en los mecanismos de lesión quiero hablar un poco más sobre el tipo de quemaduras, voy a seleccionar estas variables, ¿no? En este caso estos descriptores. Pero ahorita no estoy, solamente quiero buscar quemaduras en general. Entonces me quedo con burns. Cierro paréntesis en burns. And child or infant, ¿no? Child or infant, y es la variable niños, ¿no? Niños, quemadura en pediatría, ¿no? Hasta aquí entonces tengo ya mi criterio de búsqueda. Esto lo voy a copiar. Ahora me voy a PubMed, ya saben. Entran a pubmed.com, abre esta página y en esta sección PubMed voy y pego mi estrategia de búsqueda, coloco hago clic en Search y busco la información. Miren, vamos a poner esto en blanco. Vamos a ver que esta de acá no quede nada. No quede nada de esto para que vean más o menos cuántos artículos existen con los términos de búsqueda Burns and Child or Infant. Hay 16.276, es bastante información. No la voy a poder procesar, no voy a ponerme a leer. Entonces lo primero que hago es filtrar por años. Quiero los últimos 5 años. Ahora se redujo de 16.000 y tanto a 2.353. Ahora quiero que solamente me den artículos en totales, o sea, full text. No son solamente resúmenes, no solamente títulos, sino full text. Me redujo más. Ahora, yo quiero también estudiar revisiones y dentro de ellos también las revisiones sistemáticas. Miren, en total hay 228. Ahora, es un número, pues, aún así sigue siendo amplio, pero por lo menos yo puedo buscar parte de la información para saber cómo voy a tomar esta información, ¿no? Vamos a suponer que quiero este de acá. Yo hago clic aquí, lo selecciono, envío, create file, crea entonces el archivo. Crea el archivo. Ahora, por el nuevo software de Mac no me permite actualizar directamente en el EndNote, directamente en el software, pero sí puedo utilizar el servidor web, ¿no? Que en este caso es endnote.com. Vamos a hacer esto para poder, ¿qué voy a hacer? Voy a importar este fichero que acabo de descargar, que le pertenece a la cita bibliográfica de esto, y lo voy a insertar en mi servidor para que aparezca aquí en mi EndNote. ¿Cómo lo hago? Si estoy utilizando EndNote, voy a mi cuenta, accedo a mi cuenta, luego de acceder, luego de acceder a mi cuenta, voy a empezar el proceso de importación y automáticamente tiene que aparecer en mi software. ¿Con qué intención? De que pueda citar la información, ¿no? Entonces vamos a hacer esto. Voy a collect import reference. Voy a seleccionar el archivo, que en este caso fue este de acá, que es el que acabo de descargar. Selecciono. Ahora, ¿de dónde lo he descargado? De PubMed. Entonces voy a colocar la información aquí, ¿no? La opción de importación sería PubMed. Si lo he descargado de otro formato, como por ejemplo de Scopus, puedo poner el formato RIS. Pero en este caso, PubMed. ¿Y a dónde lo voy a mandar? ¿Se acuerdan de en la carpeta que he creado que se llama quemaduras? Entonces vamos a actualizar aquí y acá debe aparecer la carpeta quemaduras. Aquí está.
quemaduras. Ahora lo voy a importar. Y miren, ya se importó. Automáticamente ya se importó. Lo que debo hacer es buscar aquí. Y si antes había uno, ahora se actualizó. Deben haber dos. Deben haber dos. Vamos a esperar. Vamos a esperar un poco. Mientras, yo debo de ver que el artículo que yo he querido debe tener un PDF. Vamos a ver, aquí está, miren, ya apareció el número 2, aquí está el artículo de Strobel, ¿no? 2018, el trabajo que hizo se llama Cuidados de emergencia en el paciente pediátrico quemado, ¿no? En el paciente pediátrico quemado. Ahora, si se dan cuenta, no hay ningún PDF aquí en medio, debo de tener mi PDF, ¿no? Pero como no lo tengo, ¿qué hago? Pues busco el DOI. Aquí viene un truco que les voy a enseñar. ¿Por qué el DOI? El DOI es como el DNI de los artículos, ¿no? Entonces abro una nueva ventana, entro a sci-hub.tv o TV, copio el DOI que acabo de ver en mi fichero y me descarga la información, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no directamente? No lo busco aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces esta información es de paga, es de costo. O sea, debo de pagar para poder acceder a ella. Y si no tengo dinero pues para pagarlo, utilizo este servidor sci-hub.tv TV para descargar la información automáticamente y así pues evitarme tantos gastos. Bien, entonces descargo la información. Ahora, ¿qué hago? Me voy a mi fichero de mi gestor bibliográfico, lo abro, lo voy a abrir con la intención de poder insertar el PDF que acabo de descargar. Porque lo puedo utilizar solo, pero yo quiero el PDF para leerlo y de paso tenerlo ya en mi gestor bibliográfico, ¿no? Lo bueno de EndNote es de que, como les había mencionado, es pues ilimitada la información que yo puedo guardar acá, ¿no? Ahora lo cierro y automáticamente se va a cargar acá el PDF. ¿Eso es bueno? Sí, sí, porque ahora yo voy a poder ver qué parte de la información que quiero lo voy a colocar en mi artículo, ¿no? En este caso en mi trabajo. Porque ya he empezado a hacer esta parte, voy a citar otra cosa. Ahora ya tengo el punto número 1, ¿no? Vamos a ver qué más puedo ver acá. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? No necesariamente tiene que ser igual lo que lo que estoy haciendo con lo que debería hacerse. Este ejemplo me va a servir para ver cómo se cita, ¿no? Bien, ahora, miren, por ejemplo, en este caso, el autor, eh, Ashley Strobel, ¿no? La autora Ashley Strobel ha mencionado un número epidemiológico, o sea, una incidencia, ¿no? Una prevalencia, ¿no? Esta prevalencia de quemaduras en niños, dice en Estados Unidos, las injurias continúan viendo la causa de muerte en niños, ¿no? De estas muertes, 0.7 son causadas por quemaduras por fuego, quemaduras o fuego, eh, y además similar prevalencia de muertes por envenenamiento, ¿no? Ahora, entonces, esta información yo puedo utilizarla, pero no puedo copiarla y pegarla haciendo o citando a Ashley Strobel, porque la información que ella está considerando no es propia. Ella está considerándolo en este caso en la referencia 1 y 2. Y si yo voy a la referencia 1 y 2, al final en sus referencias, yo voy a poder encontrar quiénes son los verdaderos autores de esta información, ¿no? Así es como se arma, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, yo quiero utilizar la referencia, lo que me dice de Strobel. ¿Qué parte de ella puedo utilizar? En este caso, por ejemplo, su resumen. ¿Cuál es su resumen? Esta parte, ¿no? A ver, por ejemplo, ella dice, aquí, el manejo de la vía aérea puede ser considerado en niños menores de 2 años, en niños jóvenes, niños pequeños, con grandes injurias por escaldadura, o sea, grandes quemaduras, y en niños o también en niños con quemaduras por flama o injuria por flama o inhalación. Allá. Entonces yo voy a copiar esto como una parte de evaluación. Vamos a considerar que esto pertenece aquí,
Entonces yo voy a colocar aquí. Voy a colocar esto así. Bueno, lógico que mi lectura es pésima, ¿no? Pero por lo menos me oriento y no me pierdo. Ahora dice, el manejo de la vía aérea debe ser considerada en niños pequeños menores de 2 años y con injuria por escaldadura amplia. Hasta aquí un punto. Hasta aquí termino. Ahora, ¿quién es el autor? Strobel. Entonces, miren, si se dan cuenta, ya he enseñado cómo hacerlo manualmente desde Google Scholar y también hacerlo, el descargar el fichero desde PubMed. Ahora me toca citar. Pues ya he citado, agarro aquí, voy a insertar, cita en Note, pongo Strobel. 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 ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Aquí. Strobel. Oh, ya aquí me equivoqué. Listo. Ahora aquí, insertar. Uy, se fue en otro lado. Hice clic. Hice clic mal. Debe ir acá. Cita en Note. Strobel. Hago clic aquí. Insertar. Listo. Y si se dan cuenta, por arte de magia, apareció aquí Strobel en la referencia bibliográfica. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es mi labor más fuerte? Mi labor más fuerte es buscar la información y pasarla aquí, en este caso, en Note. Porque luego la información que yo voy citando automáticamente se suma sola. Y ya no tengo que hacer 3, 4 veces el trabajo que hacía, ¿no? Me ahorro tiempo. Ahora, ¿qué hemos aprendido hoy día? A ver, hemos aprendido dónde buscar. Google Scholar, PubMed, UpToDate. El UpToDate también es una forma de poder encontrar la información rápida y precisa. Vamos a ver aquí el UpToDate. ¿No? El UpToDate, por ejemplo, si ustedes quieren hablar de epidemiología, aunque miren, incluso en el mismo UpToDate, el autor también está citando otros autores. Entonces, si hace eso, caballero, tengo que dirigirme automáticamente a la información que está citada, ¿no? Voy aquí, miren, esta es la información que ha citado el autor. Voy a retroceder y voy a buscar el número 1, aunque ya me dirigió automáticamente, pero yo puedo, bien, copiar esta parte porque es el link que me está citando y lo pego, ¿no? Y no lo disculpen, y lo busco, ¿no? Ahora, porque ese es me está hablando de epidemiología, ¿no? Si es que la información está ahí, lo que debo hacer es citar directamente la fuente principal. A eso quiero llegar. No puedo yo citar la información si es que esto no es una conclusión. Si es que la información que yo estoy considerando acá tiene una referencia, es mejor citar la referencia auténtica que el artículo que está tomándolo como referencia, ¿no? Y de esa manera evito plagio. Y también le doy los créditos al autor principal o al autor verdadero que está considerando este párrafo, ¿no? Y que otro autor, que en este caso serían ellos, están citándole sus trabajos. Entonces no hacemos cita de citas, ¿no? Sino hacemos cita directa. Para eso sirve la búsqueda bibliográfica también. Entonces, bueno, eso es. Ustedes aprendieron el día de hoy, en esta larga grabación, a dónde buscar, qué tipo de artículos, ya lo vimos, artículos de revisión y libros especializados, y luego cómo citarlo, ¿no? Citar aquí los párrafos, cómo escribir los párrafos, hacer su bosquejo, hagan su bosquejo. Para eso lean al menos un libro, un tema de un libro, una muy buena lectura, y con eso tienen un esqueleto, un bosquejo que les va a permitir llenar la información. Ahora, la información no se copia y se pega, ya lo vimos acá también. No se copia y se pega, se parafrasea. Y se parafrasea los artículos auténticos, no los artículos que han sido citados por otros artículos. Y que ustedes van a hacer la tercera citación, ¿no? No debería haber eso, ¿eh? Porque hay gente que cita artículos que citaron otros y que estos otros citaron a otros. Y así se hace un círculo interminable y terminas viendo que hay como 10 autores detrás de un mismo párrafo. No, no es así. Deberían haber solamente 2.
el que publica el artículo, el que publica el párrafo que es parte o un producto de sus conclusiones o que se encuentra al menos en su resumen y que es su propia su propio razonamiento en función de sus hallazgos, hablo de investigación, debería yo citarlos, ¿no? Debería yo citarlos a ellos. O sea, no debo citar a otras personas, ¿no? Porque lo que yo voy a citar debe ser directo a esos, como le digo, esos hallazgos. No debo yo de citar otras fuentes. O sea, no debo encontrar copia y pega porque eso significaría que yo no estoy considerando al autor verdadero. Y eso me puede generar problemas de plagio, ¿no? Entonces, otra de las cosas que han aprendido ha sido cómo, pues, exportar manualmente desde, ¿no? Cómo buscar en Google Scholar, descargar la información que encontré en Google Scholar, como esta, por ejemplo, y luego pasarla a mi fichero en mi gestor bibliográfico, ¿no? Que sería de Goñi. Lo he hecho de manera manual. Ahora, también lo puedo hacer ingresando con PubMed, ¿no? Es otra de las cosas que hemos aprendido hoy día, cómo hacerlo a través de PubMed, buscando la información. Esta práctica ya la hemos hecho anteriormente en los otros videos. Les pido que lo hagan para que puedan tener pues una práctica mayor, ¿no? Y así se hace. Es amplio porque lo estoy explicando, pero si yo lo hiciera rápido, demoraría definitivamente mucho menos. Ahora, no les voy a negar, o sea, hacer este proceso de trabajo y de ese tipo bajo este mecanismo me toma un poco de tiempo, pero bueno, un trabajo no te lo dejan anoche a la mañana, y si lo dejan anoche a la mañana, pues léete mínimo el up to date. Pero si te dejan un trabajo muy bueno para que tú presentes un trabajo bueno, tienes que hacerlo mediante un mecanismo, un proceso bueno, un proceso de calidad. No puedes tomar información que encuentras en Google o en Wikipedia, ¿no? Tienes que buscar la información auténtica y considerar la información verdadera mediante un proceso sistematizado, verdadero y auténtico, que te permita obtener información de calidad y que esa información puedas tú vertir en tu artículo, en tu trabajo. Muy bien, espero que les haya gustado. Muchas gracias, se despide Joshua Barbosa.